Hemos presentado Encontrarme con Jesús, un programa formativo para los niños del Departamento de Catequesis de la Arquidiócesis de Panamá. Que se siente cuando estás con él. Nadie ha brindado tanto amor como el que brinda él. Nadie ha brindado tanto amor como el que brinda él. Te pide que tú cambies, lo cambiaré. Te pide que le alaves, lo alabaré. Te pide que le adores, lo adoraré. Yo lo seguiré porque no hay nada mejor que estar con él. Te pide que tú cambies, lo cambiaré. Te pide que le alaves, lo alabaré. Te pide que le adores, lo adoraré. Yo lo seguiré porque no hay nada mejor que estar con él. Izquierda, derecha, arriba, abajo. Izquierda, derecha, arriba, abajo. Izquierda, derecha, arriba, abajo. La vuelta para él. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, arriba, arriba, abajo, abajo. La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Izquierda para él. Izquierda, derecha, arriba, abajo. Izquierda, derecha, arriba, abajo. Izquierda, derecha, arriba, abajo. La vuelta para él. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, arriba, arriba, abajo, abajo. La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Izquierda para él. Muy, pero muy buenos días, mis queridos niños. En el día de hoy le damos la gran bienvenida a todos ustedes a su espacio. Qué alegría encontrarme con Jesús. Hoy tenemos una catequesis interesante. Nuestro encuentro está titulado como Por el bautismo nacemos a la vida de Dios. Entonces, para iniciar, vamos primero a invocar ese Espíritu Santo. Vamos a hacer una pequeña oración, ¿verdad?, que nos va a permitir interiorizar mucho más en el tema que queremos hacer en el día de hoy. Entonces, dice así, vamos a ponerlo en una acción primero de gracias. Gracias, Señor Jesús. Envía ese Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para que aprendamos más en el encuentro de hoy. Cuida de nuestras familias y protégenos de todo mal. Amén. Excelente. Entonces, vamos a hablar un poquito hoy sobre el bautismo. ¿En qué consiste el bautismo? No es más que ese momento en donde tú estás siendo integrado a una iglesia. Integrado a una iglesia, pero ¿cómo ocurre eso? Pues básicamente ese momento en donde papá y mamá nos llevan a la iglesia, nos presentan ante un sacerdote y el sacerdote les pregunta, ¿ustedes qué le están pidiendo a la iglesia? Ellos deben de estar respondiendo en ese momento el bautismo. Y el bautismo, pues básicamente viene a ser ese renacer, ¿ok? Vuelves a nacer, pero en una vida cristiana, de gracia, ¿verdad? Y es que vuelves a nacer nuevamente. No, pues no, estamos hablando de que estás naciendo en un nuevo caminar de la mano con Dios, ¿verdad? Entonces, es bien importante que tengamos esto claro, ¿verdad? Y que sepamos que
En ese momento en que nosotros recibimos el bautismo, nosotros estamos siendo integrados a esta nueva familia de Dios y también esos pecados que nuestros primeros padres, Adán y Eva, cometieron, pues ahora ya salen de nosotros para tener un nuevo alma, ¿verdad? Una nueva alma, un nuevo espíritu. Ahora vamos entonces a interiorizar un poquito más en el tema. Busquemos nuestra Biblia. Busquemos nuestra Biblia en San Juan, eso está en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento y está de hecho después de San Lucas, ¿verdad? Vamos a buscar San Juan, capítulo 3, versículo del 5 al 8. Aquí lo tengo yo, que dice así. Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, necesitan nacer de nuevo, desde arriba. El viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede al que ha nacido del Espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Con esta pequeña y tan bella palabra, nosotros vamos a interiorizar un poquito y vamos a entender entonces qué nos quiere decir a Dios con este encuentro. Básicamente, y con esta lectura, pues básicamente nos invita a empezar un nuevo caminar. Pero este caminar no lo vas a hacer solo ni sola, ¿verdad? Sino de la mano de Dios. Este nuevo caminar lo que busca es que tú empieces a ser una persona distinta, un discípulo, un seguidor de Jesús, una persona que busca tener ese mismo ejemplo de Dios en su vida, ¿verdad? Entonces, por eso es que Dios en su momento, y en el antepasado, ¿no? Le decía a sus discípulos y los invitaba a bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Estamos claritos con esa partecita? Entonces, pues ahora que hemos interiorizado un poquito más en este tema del bautismo, que de verdad que entendemos que es un sacramento, ¿verdad? Y lo dimos, de hecho, en nuestra catequesis pasada, ahora entonces vamos a ver un corto video, ¿sí? Que nos va a hablar un poquito y nos va a recordar de la importancia del bautismo y la esencia, ¿no? Esa fuerza que tiene ese bautismo y que nos da para nosotros poder seguir este caminar y tener la gracia divina de Dios. Entonces, vayamos con este pequeño corto que está bastante interesante y volvemos para seguir discutiendo del tema. Muy bien, chicos. Vamos a hacer un rato de oración frente a Jesús sacramentado, pero antes vamos a santiguarnos con el agua bendita. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sor Lucía, yo he aprendido que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en verdad son tres personas divinas en el mismo Dios. Sí, porque solo hay un Dios. Exacto. Cuando nos santiguamos, estamos nombrando a las tres personas de Dios, y el agua bendita es un recuerdo de nuestro bautismo. El sacerdote, cuando nos bautizó, también derramó sobre nosotros un poquito de agua 3 veces. Eso es. Por eso, cuando nos santiguamos con agua bendita, estamos recordando nuestro propio bautismo. Venid, vamos a arrodillarnos frente al sagrario. Hoy podemos dar gracias a Dios porque nuestros padres nos bautizaron cuando éramos pequeños. Así nacimos a la vida de la gracia, que es la vida de Dios. Querido Jesús, te doy gracias porque mis padres me bautizaron cuando era pequeña. Eva, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Como mis padres me quieren mucho, ellos me llevaron a bautizar cuando era un bebé para que Dios entrara en mi alma. Eso es. El día que te bautizaron, naciste a la vida de la gracia. Jesús, te pido que mi alma siempre esté en gracia, es decir, que siempre esté limpia para que tú vivas en mí. Muy bien, Christine. ¿Sabéis? Dios vive en nuestra alma en gracia. ¿Dios vive dentro de nosotros?
Pues sí, aquí es bonito. Jesús, gracias por vivir dentro de mí porque estoy bautizado. Te pido que siempre vengas conmigo y que me ayudes a ser un buen católico. Muy bien, Enrique. Ser un buen católico significa ser una buena persona. ¿Ayudar en casa y hacer los deberes? Sí, esos son buenos ejemplos, pero Jesús también nos ayuda a ser buenos amigos y a querer a los demás. ¿Y cómo nos ayuda Dios? Dios nos ayuda dándonos su gracia. ¿Entonces la gracia de Dios es como una fuerza invisible? ¿Nos da superpoderes? No es como los superpoderes. Oye, ya estás pensando en el hombre chicle. La gracia de Dios no se ve, pero está ahí. Es como la gasolina de un coche. No la vemos, pero está dentro del motor y es la fuerza que necesita el coche para arrancar y moverse. Pues entonces, Jesús, dame siempre tu gracia, que es la fuerza que necesito para ser un buen hijo de Dios. Muy bien. ¿Queréis terminar nuestro ratito con Jesús rezando el Gloria? ¿Es la oración en la que nombramos a las 3 personas de Dios? Exacto. ¿Como en el bautismo de Jesús? Sí. El Padre habló desde el cielo y el Espíritu Santo bajó en forma de paloma y vino sobre Jesús. Os voy a enseñar a rezar esta oración tan bonita. En ella alabamos a Dios Padre, que es quien creó todo. A mí me gusta toda la creación, pero lo que más me gusta son los delfines. Son tan preciosísimos. También alabamos a Dios Hijo, que es quien nos redimió. Sí, porque murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y abrirnos las puertas del cielo. Exacto. Y también glorificamos a Dios Espíritu Santo. Que es quien nos da la fuerza para ser buenos católicos. Es como la gasolina de un coche. Nos ayuda a caminar en nuestra vida para llegar al cielo. Muy bien. Esas son las 3 personas de la Santísima Trinidad. Vosotros en casa también podéis rezar esta oración. Solo tenéis que escuchar y leer la pantalla. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué les pareció? Interesante, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos en este caminar, nosotros empezamos a recibir esa vida de Dios. Empezamos a entender cuál es mi función, qué represento yo aquí en la tierra y cuáles son mis responsabilidades, ¿verdad? El bautismo nos lleva a esto, a entender cuál es mi responsabilidad como cristiano ahora que soy aceptado dentro de la iglesia. Y es de hecho, como presentaban ahí en el video, es como por ejemplo cuando necesitas echarle combustible, gasolina a un auto o al carro, ¿no? Para que ande, porque simplemente es parte del carro. Sin eso, el carro no anda, no tiene fuerza, pues simplemente está parado. Así mismo es esta parte de los sacramentos. Vamos entonces a entender también de que, así como el bautismo, también hay otros sacramentos, ¿verdad? Eso lo vimos en la catequesis anterior. Eso también es parte, es un componente también que nos da fuerza para nosotros seguir dando y haciendo lo mejor de nosotros. Hay otro componente importante también, la oración. Nosotros debemos realizar una oración, pero que tenga sentido, no es ese rezar por rezar, es el rezar, el dar esas gracias y pedirle a nuestro Padre, a nuestro Dios Padre, ¿verdad?, que nos ayude a entender cada vez más esos dones que nos ha dejado por medio del Espíritu Santo, a reforzarlos y a empezar a dar frutos, ¿verdad? Es como una semilla, es una semilla que va sembrando en nosotros y luego va a germinar. Bueno, así mismo es todo esto, así mismo es el caminar de Dios. No es fácil, no es sencillo, pero día con día podemos ir aprendiendo, ¿verdad? Entonces, con esta experiencia, nosotros entendemos de que debemos empezar a ser agradecidos con lo que tenemos, ¿verdad? Saber interiorizar en estos temas que de una u otra forma nos ayudan a ser niños de bien y de ejemplo para nuestra familia y nuestras amistades. Comprendemos ahora que este caminar, este seguir a Jesucristo, pues lleva también ciertos sacrificios
y también sus recompensas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahorita un tema interesante por medio de una parábola. Esta parábola se llama El gobernador y el andrajoso. Es raro, ¿verdad? Extraño. Yo quiero traerles esto para que ustedes por medio de esta parábola podamos profundizar un poquito más y entender ese bautismo, cuál es su significado. Vamos a relacionar esta parábola con el bautismo. Entonces, número 1, y un datito importante, el gobernador representa a Dios. Con esta pequeña introducción, vamos entonces a ver esta parábola. Hoy presentamos El gobernante y el andrajoso. Hace muchos años había un gobernante que todo el mundo lo quería porque era muy bueno y cariñoso. El gobernante vivía en una casa muy grande y bonita. Un día, en que había caído un fuerte aguacero, hacía frío. El gobernante iba conduciendo su carro a través de un camino lleno de polvo y de huecos, cuando encontró de pronto con un muchachito que estaba todo andrajoso. El buen gobernante detuvo su carro. Miró al niño. Sus ropas estaban rotas. Su cabello estaba largo y enredado. Su rostro delgado y sucio. Se lo veía miserable y hambriento. Le preguntó, ¿cómo te llamas? Y el chiquillo, muy asustado, contestó tímidamente, todos me llaman andrajoso. También le preguntó dónde vivía y quién lo cuidaba. El niño respondió que vivía en la calle porque no tenía familia ni casa, ni nadie que lo cuidara. El gobernante no dijo nada y se fue. ¿Eres tú, andrajoso?, preguntó un chico que llegó en un majestuoso carro. ¿Cómo estás? Andrajoso levantó la cabeza y vio al muchacho desconocido, muy ricamente vestido, que se parecía al gobernante. Soy el hijo del gobernante. Mi papá me ha mandado a preguntarte si quieres venir a vivir con nosotros. Si quieres, te llevaré conmigo. Andrajoso estaba tan sorprendido que no supo qué decir. Antes de darse cuenta de lo que sucedía, sintió una mano muy fuerte que lo levantaba y lo sentaba en el carro. Cuando llegaron a la gran casa, el hijo del gobernante hizo que se lavara y limpiara, se le cortara y peinara el cabello y se le pusiera ropa muy bonita. También lo invitó a cenar. Ya no eres andrajoso en absoluto, comentó el hijo del gobernante. Desde ahora en adelante serás como mi hermano y ya no te llamarás andrajoso, sino Luis. Ven, mi padre te espera, quiere verte. Será tu padre también. Un día, cuando Luis tenía más o menos 7 años, el gobernante lo llamó. Hijo mío, sé que me amas y sé que quieres ser siempre bueno, pero ahora que estás creciendo, deseo prevenirte. No siempre te resultará fácil ser bueno. A veces será difícil obtener y comportarte como mi verdadero hijo. Habrá días que sentirás como si hicieras algo que no quieres. Habrá momentos en que querrás obrar mal. Esa será tu oportunidad para demostrarme que me quieres realmente y que quieres ser mi hijo. ¿Comprendes lo que quiero decir, hijo mío? ¿Qué les pareció? Interesante, ¿verdad? Vamos entonces a desarrollarla, ¿les parece? Vamos a desarrollar la pregunta número 1. ¿A quién crees tú que representa el hijo? Interesante. Pues por supuesto, el hijo, el niño que estaba en las calles, el que se titula andrajoso, pues viene a ser esta persona que ustedes ven acá, ¿no? Ustedes, venimos a ser nosotros, el pueblo, ¿verdad? Esas personas que nacimos, ¿verdad? Y que Dios nos ha considerado como sus hijos. Pregunta número 2. ¿Por qué el gobernante adoptó al niño como su hijo? Lo mismo ocurre en nuestras vidas. Al momento de nacer, Dios, ¿verdad?, nos adquiere, ¿verdad? Dios
nos absorbe como sus hijos. Por eso viene a ser hijo del gobernante, porque él no le importó si era hijo engendrado por él, ¿cierto? Sino más bien, ¿qué fue lo que le importó? De que era otro más y por ende lo podía aceptar dentro de su familia. Tercera pregunta, ¿a quién mandó el gobernante para que buscara al niño? ¿Ustedes recuerdan a quién mandó el gobernante? Claro, a su propio hijo, y este, por supuesto, viene a representar entonces el bautismo, lo que hace ese cambio de estar en una vida, ¿verdad?, por decirlo así, pagana, una vida triste, sin valor, sin sentido, a traerte entonces a la verdadera vida, a esa vida cristiana, a esa vida de amor. Vamos entonces a recordar, de hecho, ¿ustedes se acuerdan cuando Dios fue bautizado? ¿Se acuerdan cuando Jesús fue bautizado, que bajó sobre él la paloma que representaba el Espíritu Santo? Bueno, así mismo fue esto. Así mismo fue la llegada del hijo del gobernante. Siguiente pregunta, ¿a dónde lo llevaron a vivir? ¿A dónde? Claro, él llegó a un nuevo lugar, a la casa del gobernante, y ahí obtuvo muchas oportunidades. Por supuesto, recibió una mejor alimentación, tenía su cuarto, tenía vestidura, tenía comidas, ¿verdad? Tenía todo. Una vez, pues fue absorbido en este nuevo mundo, en este nuevo caminar. Quinta pregunta, ¿qué fue lo que hizo el niño apenas llegó a la casa del gobernante? ¿A qué familia empezó a pertenecer el niño andrajoso desde el día que lo llevó el gobernante a su casa? Pues, ¿recuerdan? Tuvo una transformación, por supuesto, tanto interior como exterior. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que ocurrió en ese momento? Pues ya no era un niño sin modales, sino que empezó a ser un niño de bien, niño de ejemplar, ¿verdad? También, así mismo es el bautismo, ¿verdad? Así mismo es el bautismo para nosotros. Al momento de bautizarnos, con la ayuda de nuestros padres, empezamos nosotros a tener una nueva vida. Una nueva vida llena, plena, ¿verdad? Llena de amor. Y entonces empezamos a ser ejemplo para los demás, tanto para nuestros familiares, en el hogar, por supuesto, para nuestros hermanos, también para nuestros amigos en el colegio, ¿verdad? Y en donde sea, en las calles también. Entonces, es bien importante que tengamos claro cuál es nuestra función. Pregunta número 6. ¿Qué nombre le pusieron al niño? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? Luis, ¿verdad? Ya tenía un nombre. También es importante saber que así como este niño recibió un nombre, así nosotros también tenemos un nombre. ¿Recuerdan en encuentros anteriores la importancia de tener un nombre? Dios, cuando nos llama a la vida, nos llama también por nuestro nombre. Y eso es lo que nos hace a nosotros único e irrepetible, ¿verdad? Siguiente pregunta, dice así, ¿qué le prometió el niño al gobernante después que se lo llevó a vivir a su casa? ¿Qué fue? Vamos a leer una parte que escuchamos allí en la parábola. Ustedes se acuerdan cuando les dijo, él le dijo al niño, a veces será difícil obedecer y comportarte como mi verdadero hijo. Y será en ese preciso momento en que tienes la oportunidad de demostrarme que me quieres realmente y que quieres ser mi hijo. Interesante este punto. Asimismo es el bautismo. Una vez nosotros estamos bautizados, nosotros tenemos un compromiso, claro, y ese compromiso es importante porque es básicamente el reforzar todos los sacramentos que nosotros aprendemos y aunado a eso, también entender y comprender que tenemos que aprender a replicar esa vida de bien, esa vida correcta, ese caminar
con Cristo y para Cristo. Entonces, aquí va un punto muy, muy, muy importante, ¿verdad? Y es que de todas las circunstancias de la vida, ya sean buenas, ya sean malas, difíciles, ustedes tienen que estar bien enfocados, ¿ok? Dios nos ha llamado, ¿sí? Dios nos ha dicho, vas a ser hijo mío. Te voy a dar vida, salud, te voy a dar una familia, te voy a dar lo que necesites. Pero tú conmigo también tienes un compromiso, claro, un pacto. Tienes que crear un pacto con Dios. ¿Y nuestro compromiso cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? Por supuesto, hacer el bien. Obedecer en el hogar, hacer las cosas correctas, tomar decisiones primero, antes orar, para entonces tomar esas decisiones, que el Señor nos ayude entonces a tomar las mejores decisiones, ¿verdad? Entonces, esto es un punto muy importante que nosotros tenemos que estar claros con el encuentro de hoy, ¿ya? Y lo otro que también es importante, que de hecho quise traerlo también, es que durante nuestras oraciones nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a tener ese sentido de esos dones del Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuáles eran los dones? ¿Ustedes se acuerdan? Los 7 dones que nosotros discutimos en encuentros anteriores. Teníamos sabiduría, entendimiento, teníamos consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios. Cuando nosotros empezamos a entender cuáles son esos dones y cómo yo los debo de aplicar en mi vida, definitivamente que todo va a cambiar. Todo cambia. Y es allí en donde está ese sentido principal de nuestras vidas. Con esta hermosa reflexión que hemos hecho el día de hoy sobre el bautismo y la importancia que tiene en tu vida y en la mía, nos vamos a ir entonces diciendo esta hermosa oración, que dice así: Señor, quiero que esa vida crezca en mí y dé frutos de fe, esperanza y amor. Ayúdame siempre a hacer las cosas que le agradan al Padre Celestial. Qué bonito, ¿verdad? ¿Te animas entonces a realizar un cambio en tu vida, a ser una persona de bien, a ser una persona de ejemplo en tu casa, en las calles, en el colegio? Yo sé que tú puedes hacerlo, definitivamente. Ya con esto hemos cerrado entonces el capítulo de hoy, bueno, el encuentro de hoy, y hoy quiero de hecho invitarlos a nuestro encuentro. En nuestro próximo encuentro vamos a estar viendo un tema también muy bonito que se trata sobre el tiempo de Adviento. Qué bonito, ¿verdad? Vamos a realizar de hecho una corona de Adviento y para ello pídanles a su mamá o a su papá o a quien esté en casa los materiales, su corona, la vela y todos los componentes que normalmente ponemos en esas coronas tan bonitas que diseñamos siempre para Navidad, para celebrar esa Navidad, ¿verdad? Entonces, sin más, los esperamos entonces en nuestro próximo encuentro. No se pierdan, que va a estar muy chévere, en donde ustedes van a ser los protagonistas. Nos vemos y hasta pronto. Hemos presentado Encontrarme con Jesús, un programa formativo para los niños del Departamento de Catequesis de la Arquidiócesis de Panamá.